Introducción a los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que cuenta con dos catetos y una hipotenusa, como muestra esta figura. Además, en la unión de los dos catetos existe un ángulo de 90 grados. Esto sumado a que los dos ángulos restantes son ángulos agudos, que quieren decir que miden menos de 90 grados. Si rotamos este triángulo y ponemos un transportador acá, observamos claramente que acá tenemos 90 grados, por lo tanto este ángulo es menor a 90. Y si volvemos a rotar este ángulo de forma tal que este lado nos quede para el lado derecho, también vemos, si trazamos una recta acá de 90 grados, que este ángulo es menor a 90 grados. Como dijimos, el triángulo rectángulo está formado por un cateto opuesto, un cateto adyacente y la hipotenusa. Este cateto opuesto y este cateto adyacente van a variar dependiendo cuál de los dos ángulos tomamos, este o este. Acá suponemos que estamos tomando el ángulo alfa, por lo tanto el opuesto a alfa es A y el adyacente a alfa es B. Cuando nos piden que resolvamos un triángulo rectángulo, tenemos que encontrar cuánto vale su hipotenusa, cuánto vale su cateto opuesto y cuánto vale su cateto adyacente. Además, tenemos que encontrar el valor de los dos ángulos restantes. Para encontrar estos lados restantes y estos ángulos, utilizamos dos herramientas. Primero vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos ayuda a encontrar los lados del triángulo rectángulo y nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, es decir C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B para este triángulo. Jugando con esta ecuación vamos a poder encontrar el cateto opuesto o el cateto adyacente dependiendo de los datos que nos dé el problema. Simplemente despejar A al cuadrado o B al cuadrado. Pero como acá no se acaba la ecuación, lo que tenemos que hacer es, si queremos encontrar cuánto vale la hipotenusa, pasar este cuadrado para el otro lado como raíz, como mostramos acá abajo. Lo mismo con A y lo mismo con B. De esta forma vamos a poder encontrar cuánto valen cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Pero como dijimos, para resolver dicho triángulo también tenemos que encontrar los ángulos que intervienen en el mismo. Para eso vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Consideramos que estamos trabajando con el ángulo alfa. Tenemos que buscar una función que nos relacione el ángulo con el cateto opuesto. Esta función es el seno del ángulo. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, el lado A sobre el lado C. También podemos encontrar la relación que nos vincule tanto el ángulo alfa con el cateto adyacente. Esa relación es el coseno del ángulo, que nos vincula el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, B sobre C. Y por último vamos a encontrar la función que nos vincule tanto cateto opuesto como cateto adyacente. Esta función es la tangente del ángulo. La tangente del ángulo se define entonces como cateto opuesto sobre cateto adyacente, quedando A sobre B. Para aprender estas relaciones, estas tres relaciones seno, coseno y tangente, podemos hacer uso de una regla memotécnica. En esta escribimos la palabra SOHCAHTOA. Como vemos, las letras S, C y T están con mayúsculas. ¿Qué significa? Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Vamos a analizar ahora qué pasaría si tomamos este ángulo en vez de este. Si tomamos este ángulo y lo llamamos beta, ahora el cateto opuesto pasa a ser el lado B y el cateto adyacente pasa a ser el lado A. Entonces vamos a tener acá, queremos vincular
el ángulo con el cateto opuesto, por lo tanto utilizamos la fórmula del seno. El seno de beta, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Sería el lado B sobre el lado C, que es la hipotenusa. Ahora queremos relacionar el ángulo con el cateto adyacente. Sería cateto adyacente, que está acá, sobre la hipotenusa. Por lo tanto nos queda A sobre C. Y si quisiéramos vincular los dos catetos, tanto opuesto como adyacente, hacemos tangente de B, cateto opuesto, que es B, sobre adyacente, que es A. Así, con estas simples ecuaciones vamos a poder encontrar tanto los lados del triángulo rectángulo como sus ángulos correspondientes.